Bueno, hola a todos, espero estén muy bien, soy yo nuevamente, David Zuluaga. Eh, Estos son, digamos, un cursito de ANSYS, de análisis por elementos finitos. El día de hoy vamos a hacer un análisis en 2D de esta pieza que pueden observar en la pantalla. Es, digamos, como un soporte en U, acá nos dice, donde acá vamos a ponerle una fuerza y vamos a soportar, digamos, el soporte en estos cilindros. Entonces lo que haremos será simplificar esta pieza que es un sólido a una superficie, dado pues que podemos hacer un análisis de esfuerzo plano ya que digamos este espesor es constante. Entonces lo primero y lo que siempre hacemos es irnos al workbench, a la plantilla de estática estructural, esperamos a que cargue. Ya estando aquí, nos vamos al Design Modeler con clic derecho como siempre. Esperamos a que cargue el Design Modeler. Listo, posterior a estar acá, lo que vamos a hacer va a ser importar la pieza, como siempre, ya teniéndola descargada. Entonces nos vamos a donde la tenemos. Yo la tengo en este caso en el disco H, aquí, y generamos. Muy importante, lo que tenemos que ver acá cuando vamos a hacer análisis en 2D es ver si nuestra pieza está centrada en el plano XY. Entonces podemos ver acá, mirando acá, miramos que está centrada. Sin esto, el programa no nos encontraría ninguna pieza para hacer el análisis en 2D. Entonces, ya posterior a estar acá, nos vamos a para volverla, digamos, una superficie, vamos acá a Tools y le vamos a decir que Mid Surfer. Entre esta, con control sostenido y esta, ahí ya él no la, digamos, identifica. Si estas secciones no fueran las mismas, él nos sacaría mismo un error. Entonces aplicamos y generamos. Entonces vemos que ya, digamos que nos pasó este cuerpo que era un sólido, nos lo pasó a una superficie. Entonces esto sería todo digamos, en el Design Modeler. Entonces lo próximo que haremos será cerrar acá y nos vamos a una herramienta aquí en View que nos muestre las propiedades aquí. Entonces si podemos ver, acá están las propiedades, digamos, del Engineering Data, de la geometría, del modelo, depende de donde estemos. Entonces acá muy importante para hacer el análisis 2D, tenemos que cambiar este que está en 3D a 2D. Entonces ya teniendo esto, cerramos acá y nos vamos a la parte del modelo. Listo, cuando ingresamos, digamos, el cuerpo en 3D, eso es lo primero que nosotros debemos ver, una vista, digamos, en 2D, con, digamos, el plano Z saliendo de la pantalla. Digamos, si lo hubiéramos hecho en 3D, como lo hemos visto en las anteriores prácticas, la primera vista que nos da es esta. Entonces, para asegurarnos pues de que hicimos los cambios bien en las propiedades, la primera vista que nos debe dar es esta. Entonces, posterior a esto, le vamos a decir que nos deje de mostrar los vértices para ver más bonito. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser las coordenadas, digamos que para ponerle los tornillos o las restricciones que tendría un tornillo en estas superficies, digamos, cilíndricas. Entonces, en este caso circulares, pues por la simplificación. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser un nuevo sistema. Este sistema va a ser no cartesiano sino cilíndrico, y le vamos a decir que la geometría con el filtro de borde va a ser esta. Entonces, cuando aplicamos, miramos que el sistema coordenado nuevo nos lo pone en el centro de esta, digamos, de este círculo. Entonces, lo consiguiente vamos a hacer con el otro círculo, le vamos a decir que este va a ser cilíndrico y que va a ser por este. Entonces, listo, ya tenemos nuestros sistemas coordenados, los tres que nos corresponden, el de la pieza normal y los dos cilíndricos. Entonces, posterior a esto, lo que vamos a hacer va a ser una malla mediante body sizing acá, y le vamos a decir que esta geometría con el filtro de cuerpo, que este cuerpo
eh, y le vamos a dar un tamaño de elemento de 5 milímetros y le vamos a decir que en vez de soft, que hard, para que digamos nos ponga esto delante de los parámetros de acá de la malla globales. Entonces lo que hacemos es subir la malla, esperamos a que el programa cargue y acá tenemos nuestra malla. Listo, posterior a haber mallado, miramos que acá tenemos, digamos, unos elementos que nos desordenan la malla. Si podemos ver este aquí, lo cual no debería aparecernos dado pues que esto es una superficie y debería estar más organizado. Entonces para organizarlo más nos vamos acá. Esto ya lo habíamos hecho, le decimos que nos muestre todos los vértices y vamos a la parte de Virtual Topologic. Entonces en Virtual Topologic con el filtro del punto nos vamos para esta parte y lo señalamos los dos y le decimos que nos divida las dos áreas y si vemos miramos que no las colorea diferente. Entonces acá vamos a seguir haciendo cuadriláteros, entonces nos vamos con este, le decimos acá, igualmente para acá, decimos aquí, esperen un momento, yo miro la práctica desde el celular para mirar digamos cuáles son los cuadriláteros que necesitamos dividir para posteriormente hacer un face meshing que es para organizar la malla. Listo, ya los tengo aquí. Entonces nos vinimos acá, acá, aquí igual. Listo, acá va a ser un truco, entonces le vamos a decir con el filtro de vértice, de borde, le decimos a este y este, con control sostenido, que no las mezcle, e igualmente a este y a esta, con control sostenido, que no las mezcle. Entonces para esto le damos aquí y le decimos que nos parta a la mitad, le damos aquí y le decimos que no vuelva a partir a la mitad, le damos aquí que no vuelva a partir a la mitad y aquí igualmente. Esto con el fin de que después con el filtro de punto señalar este y este de aquí para partirlo a las dos y mirar que acá nos queda un cuadrilátero cuando lo damos aquí y aquí. Listo, entonces después borramos estos otros, le decimos que este y este, que no la mezcle, igualmente para este y este, e igualmente para este y este. Entonces si miramos acá lo importante es que nos queden digamos cuadriláteros para nosotros hacer digamos el análisis. Entonces si podemos ver acá, vemos que aquí nos queda un cuadrilátero de 1, 2, 3 y 4 que es este de acá adentro que da toda la vuelta. Lo mismo hacemos acá al otro lado. Entonces nos vamos para Virtual Topologic, le decimos aquí, ¿dónde era? Con el filtro de vértice, sí. Le decimos que nos lo parta a la mitad, este de acá arriba que nos lo parta a la mitad y los dos, este también y este igualmente. Le decimos a este y esta que se junten, igual este y este. Entonces posterior a esto, con el filtro de punto unimos los que ya habíamos visto y unimos esta con el filtro de borde aquí, esta con esta. Entonces vemos que acá nos quedó digamos todo. Chequeamos a ver si hay errores, ¿no? Entonces digamos que acá ya nos quedan como partidas todas las caras para poder hacer después un face meshing para mejorar mucho la calidad de la malla. Listo, vemos que todavía nos quedó faltando como digamos estas caritas, entonces con el filtro de punto hacemos lo mismo que veníamos haciendo con control y le decimos que nos divida esta y lo mismo acá, que nos divida esta. Entonces vemos que ahí ya tenemos digamos todas las caritas. Acá nos lanza digamos que digamos este signo de pregunta fue porque como digamos cambiamos esta geometría que habíamos seleccionado nos dice que la cambiemos. Entonces lo que vamos a hacer es con el filtro de vértice
darle a este y a este juntos. Porque si podemos ver aquí, si le damos a este de acá abajo solamente, miremos que nos la coloca es acá. Y eso no es lo que queremos, entonces vamos a darle a este y este juntos con control sostenido. Y ahí nos lo coloca en el centroide. Entonces listo, lo consiguiente igual a este, entonces le damos clic a este y a este juntos. Dado que como partimos, digamos, esa circunferencia, él cambia como, digamos, el ANSYS cambia como la forma que teníamos, la geometría que teníamos seleccionada. Entonces vemos que ya están bien. Ya acá en la parte de malla le decimos que nos borre los datos que teníamos. Le damos acá que bueno. Y acá grande. Vamos a ver, con este así. Le decimos que acá le damos clic derecho y le decimos que nos muestre las, las caras que se pueden hacer, pues las que podemos hacerle face meshing. Entonces él nos va a mostrar todas estas y le vamos a decir acá que vamos a hacer un face meshing y él nos selecciona estas cuadriláteros, está bien ahí y la subimos a ver cómo nos queda. Entonces podemos ver acá, digamos en esta parte que nos mejoró mucho como lo teníamos anteriormente. La única que no mejoró fue esta, fue porque no nos dejó, digamos, hacer el face meshing. Pero de resto todas quedaron muy bien. Mejoraron mucho a como estaban anteriormente. Listo, ya estando acá nos vamos a la parte digamos, de hacer las restricciones para nuestro, esto pues para nuestro soportico en U. Entonces nos vamos acá a support y vamos a hacer un displacement, lo buscamos acá. Podríamos hacerlo por cylindrical support, pero vamos a ver cómo pues vamos a aprovechar los nuevos sistemas coordenados que pusimos acá. Entonces vamos a añadir estas dos geometrías, aplicamos y vamos a definir el sistema coordenado el 1. Sí, el que está a la izquierda que es este. Entonces le vamos a decir que por componentes vamos a hacer 0 en X y en Y libre. Para que digamos que él pueda rotar tangencialmente. Si podemos ver acá, Y es el eje tangencial. Entonces digamos que un tornillo puede girar así en el eje tangencial. Pero no puede moverse en el eje radial. Entonces listo, ya hicimos esto. Nos vamos otra vez para acá y lo hacemos para el otro para el otro lado. Hay que señalar las dos caras, dado pues que como dividimos la geometría, digamos que si solo señalamos una, la otra parte de acá se deformaría, eso no es lo que buscamos. Entonces otra vez y nos vamos para este sistema de coordenadas y le damos el segundo, no el primero porque el primero miremos que está acá, el segundo. Y hacemos lo mismo, 0 en el eje radial y en el eje tangencial es libre. Listo, posterior acá nos vamos a loads y vamos a buscar una fuerza. Entonces le vamos a decir acá este vértice, con el filtro de vértice le vamos a decir que acá lo vamos a aplicar, que va a ser por componentes y que va a ser menos 3000 en Y, que va a ser la fuerza, 3000 newton en Y. Listo, ya estando acá, vamos acá a la parte estática y vemos que ya nos coloca, digamos, todas las restricciones de nuestros menos 3000 acá, la fuerza de menos de 3000 newton. Verifiquemos a ver la información. Sí, 3000 newton. Los dos displacements. Listo, entonces ya lo próximo que haremos será cargar la deformación total y el estrés de Von Mises. Sí, el estrés de Von Mises. Y vamos a decirle al programa que nos resuelva. Listo, posteriormente a que el programa cargó, acá tenemos la deformación total. eh, acá se ve, acá se ve como lo que nosotros veíamos cuando hacíamos el análisis en 2D. Es que en Z, digamos en el eje Z, miramos que solamente hay un solo elemento que es constante, que es así como el espesor, que mide lo que mide el espesor.
Entonces acá podemos ver, digamos, si quieren vemos una animación de cómo se va deformando. Si se va deformando, pausémoslo y acá podemos, digamos, ver la pieza no deformada. Entonces si vemos la pieza no deformada acá en grisecito, eh, listo, volvemos aquí, que nos muestra los elementos. Vemos que la deformación es muy pequeña, la máxima es de 0.01 milímetros. Acá nos vamos al estrés. Lo que podemos ver es que acá es donde está la mayor zona de estrés. Aquí. Digamos que ahí está el mayor esfuerzo. Acá hay una zona de esfuerzo nulo, dado que acá todos estos esfuerzos van cambiando de dirección hacia allá y hacia allá. Entonces, lo otro, digamos, que podemos ver es acá, démosle la animación, vemos que rota. Al nosotros darle la restricción del displacement, digamos que libre en la zona, pues en el eje tangencial, vemos que rota cuando, digamos, se desplaza acá. Entonces acá lo que podemos ver es que acá no hay esfuerzos acá y acá se encuentra un esfuerzo, digamos, muy pequeño de aplastamiento, que dado que como bajamos con la fuerza hacia acá se aplasta, digamos, contra el eje. Posterior, digamos, a hacer el análisis, digamos, de los esfuerzos y de las deformaciones totales, lo próximo que vamos a hacer, cosa que no podemos hacer acá, es mirar las cargas de pandeo, dado que cuando tenemos una fuerza aquí, digamos, hay una, digamos, como una fuerza crítica que lo que hace es pandear nuestro soporte, pandearlo en el eje Z, eh, según digamos los apoyos que tengamos acá abajo. Entonces lo próximo que haremos será, nos vamos acá, cerramos acá en la parte de modelo, nos vamos al ANSYS y vemos en GeoBlue, en este bucling. eh, y lo que vamos a hacer va a ser arrastrar la plantilla, pero arrastrarla hasta el setup, hasta la solution, perdón. Entonces porque acá nada más digamos, me transfiere lo que yo había hecho en la parte del modelo y la geometría, pero en solution también me va a transferir los datos que sacamos, digamos, de este análisis que nosotros hicimos de esfuerzos. Entonces arrastramos así, esperamos a que carga y acá nos dice que, digamos, actualicemos. Entonces le damos doble clic y esperamos a que actualice, digamos, el programa. Listo, entonces posterior a que el programa, digamos, grabó, nos paramos, digamos, acá en la parte de estática estructural y le decimos que nos resuelva. Esperamos y acá nos dice pues que ya, digamos, cargó todo lo que necesitábamos para hacer el análisis de pandeo. Entonces, posterior a esto nos paramos acá y le vamos a decir que nos encuentre, digamos, el factor multiplicativo a la fuerza que nosotros le pusimos acá en esta parte de estática estructural para que, digamos, esta estructura encuentre fallos por pandeo, es decir, se pandee de una u otra forma. Entonces nosotros le vamos a decir que nos encuentre 6. Entonces, posterior a esto, lo único que hay que hacer es pararnos acá y decirle que resuelva. Entonces esperamos a que cargue el programa y acá en la solution information acá nos da los 6 valores. Digamos que entonces la primera fuerza, digamos, crítica va a estar en 168 multiplicado por 3000. Entonces lo que vamos a hacer es darle clic acá en esta tablita de acá, darle clic izquierdo, derecho y decirle que nos cree, digamos, como esas animaciones. Entonces si podemos ver acá ya nos las creó. Entonces le damos solución para que miremos, digamos, todas las formas de pandeo. Entonces esta es la primera, la de 168. A ver si podemos verlo de frente. La animacióncita. Entonces vemos que la deformación es de 1 milímetro. Y vemos que se deforma así hacia, digamos, hacia los lados. La segunda también es una deformación de 1 milímetro, pero miramos que es diferente, que ya no solamente es, digamos, esta estructurita, esta barrita de acá,
sino que es toda esta de aquí, desde la U. Entonces la tercera, esta segunda fue de 422 veces 3000 newton, o sea, es una fuerza, digamos, demasiado considerable. La tercera también es de 1 milímetro, le damos la animación y vemos que acá es donde está, digamos, la deformación máxima acá en la barrita. Vemos que hay una diferencia acá, que esta está como casi en la mitad y esta está en la punta. Esta miramos que ya, digamos, se deforma, ya no es esta barrita de acá arriba, sino esta barriguita de la U. Entonces vemos que se deforma así. Todo esto es gracias al tipo de apoyos que nosotros tenemos. Entonces nosotros por eso digamos que en las plantillas de ANSYS cargamos toda esta información que habíamos hecho anteriormente para que, digamos, el análisis de pandeo lo haga con respecto a todas las fuerzas y a los apoyos que nosotros leímos anteriormente. Entonces vamos para esta es la 4 que fue, sí, esta es la 4 que es 2800 veces esa 3000 newton. Entonces esta es la 5 vemos que parece un borracho, donde la mayor deformación está acá. Entonces digamos que primeramente cuando tenemos fuerzas considerablemente digamos que ya son críticas, pero son considerablemente bajas, la mayor deformación va a estar aquí. Ya cuando empiezan a ser considerablemente altas, ya la deformación empieza a estar acá, la deformación máxima. Pero vemos que todavía no pasamos del milímetro. Y acá en la deformación 6 no, tampoco pasamos del milímetro. Vemos que está acá, en la mitad, digamos, de esa barrita. Es una combinación de las dos. Vemos que acá también se deforma un poco. Listo, entonces eso sería, digamos, la práctica de hoy. Vimos una nueva función de ANSYS, que son estos eigenvalores en español, más fácil de pronunciar, lo que nos sirve para hacer análisis, digamos, de elementos que están sometidos a fuerzas así de columna, para ver cómo fallan, digamos, a fuerzas críticas de pandeo. Entonces, digamos que esto nos sirve para las columnas de los puentes, de los edificios. Entonces, es una función bastante importante. Entonces, hasta luego, que estén muy bien y sigan estando muy bien y nos vemos a la próxima. Adiós.